Existen cuatro mecanismos importantes por medio de los cuales se enlazan átomos en los distintos materiales. Los enlaces metálicos, enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces de Van der Waals. Los tres primeros se conocen como enlaces primarios. Esos enlaces son relativamente fuertes, entre átomos adyacentes que resultan de la transferencia o compartición de electrones en los orbitales extremos. El último es un enlace secundario. Este es relativamente débil. Los enlaces metálicos tienen átomos electropositivos que donan sus electrones de valencia para formar un mar de electrones que rodean al átomo. Los electrones de valencia se mueven con libertad dentro de la infinidad de electrones y se asocian con varias partes centrales de átomos. Las partes centrales de iones con carga positiva se mantienen unidos por medio de la atracción mutua al electrón, produciendo un enlace metálico fuerte. Los metales son buenos conductores de electricidad, debido a que los electrones de valencia a temperaturas relativamente bajas no están fijos, es decir, se encuentran en constante movimiento y al aplicar un voltaje, estos se mueven, ocasionando que fluya la corriente. Tienen una resistencia alta, así como la ductilidad. Esto les permite adoptar varias formas. También son buenos transfiriendo energía térmica. Ahora, cuando está presente más de un tipo de átomo en un material, un átomo puede ceder o aceptar sus electrones de valencia a un átomo distinto, llenando la capa de energía externa del segundo átomo. Ambos tienen niveles de energía llenos o vacíos, pero han adquirido una carga eléctrica y se comportan como iones. Los de carga positiva se llaman cationes y los de carga negativa se llaman aniones. Los iones son de carga opuesta y son atraídos entre sí formando un enlace iónico. Los enlaces iónicos tienen una conductividad eléctrica mala. Su carga eléctrica se transfiere mediante el movimiento de iones completos, que, por su tamaño, no se desplazan fácilmente como lo hace un electrón. Los materiales de enlazamiento covalente se caracterizan por los enlaces que forman por medio de la compartición de electrones de valencia entre dos o más átomos. Para que se formen enlaces covalentes, los átomos deben arreglarse de tal manera que estos tengan una relación direccional fija entre sí, es decir, cuando los enlaces entre los átomos forman ángulos específicos según el tipo de material. Los enlaces covalentes son muy fuertes, que dan como resultado que dichos materiales sean muy resistentes y duros. Tienen ductibilidad limitada, pues sus enlaces son direccionales y la conductividad eléctrica es muy deficiente, dado que los electrones de valencia están encerrados en los enlaces entre los átomos. De igual forma, tienen puntos de fusión muy altos. Este tipo de enlace explica la razón del por qué el vidrio se rompe cuando se cae, o los ladrillos son buenos aislantes eléctricos. Ahora, para los enlaces de Van der Waals es algo difícil de explicar. Este tipo de enlaces unen moléculas o grupos de átomos mediante una atracción electrostática débil. Muchos materiales están polarizados de manera permanente, es decir, algunas posiciones de las moléculas se encuentran cargadas positivamente y otras negativamente. Existen tres tipos de interacciones de Van der Waals, llamadas fuerzas de London, fuerzas de Kison y fuerzas de Debye. Si las interacciones son entre dos dipolos que están inducidos en los átomos o moléculas, se conocen como las fuerzas de London. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono. Cuando un dipolo inducido interactúa con una molécula que tiene un momento dipolar permanente, esta interacción se conoce como interacción de Debye. Este tipo de interacción se da entre las moléculas de agua y las de tetracloruro de carbono. Si las interacciones son entre moléculas que están polarizadas de manera permanente, por ejemplo, las moléculas de agua, se conocen como interacciones de Kison. Los enlaces de Van der Waals cambian de manera considerable las propiedades de ciertos materiales. Por ejemplo, el grafito y el diamante tienen propiedades mecánicas muy distintas. En materiales como plásticos, las moléculas contienen partes polares o grupos laterales, que proveen una fuerza de unión extra entre las cadenas de estos polímeros. La estructura de los materiales sólidos es muy importante en ingeniería.
Depende principalmente del ordenamiento de los átomos, iones o moléculas que constituyen al sólido y de la fuerza de sus enlaces. Cuando los átomos o iones de un sólido están ordenados de acuerdo a un patrón que se repite en el espacio, forman un sólido que tiene un orden de largo alcance, al cual se le llama sólido cristalino o material cristalino. Ejemplos de materiales cristalinos son los metales, aleaciones y algunos materiales cerámicos. Las propiedades de cualquier material se determinan por su estructura en 4 niveles diferentes. En primer lugar, por su estructura atómica, que describe los átomos presentes, después por su arreglo atómico, cómo los átomos están posicionados entre sí y el tipo de enlace que los unen, por su microestructura, que describe la secuencia de los cristales en un nivel indivisible para el ojo humano, y por último, la macroestructura, cómo las microestructuras se unen y todas juntas forman un todo. No todos los materiales poseen un orden significativo. Los materiales con orden que se extiende solo a los vecinos más cercanos son referidos como materiales amorfos. La mayoría de los sólidos tienen un orden tridimensional de rango largo y forman una red cristalina rectangular. La estructura de cristal de un sólido es el tamaño, la forma y el arreglo de átomos dentro de esta red cristalina tridimensional. La cristalografía se ocupa del estudio de las estructuras cristalinas. Se define un cristal como la agrupación de átomos o iones que se encuentran en las posiciones de equilibrio, constituyendo una estructura ordenada, periódica y repetitiva, que se extiende en las 3 direcciones del espacio, generando orden de largo alcance. La ordenación cristalina y el orden en las 3 direcciones del espacio son el resultado de la traslación de una unidad estructural que se repite. El cristal se puede obtener por apilamiento tridimensional de paralelepípedos idénticos en forma y tamaño. A cada uno de estos se les denomina celda unitaria. El tamaño de la celda está determinado por las longitudes de sus redes aristas, A, B y C, y la forma de la celdilla queda fijada por los ángulos entre las aristas, alfa, beta y gamma. A todos ellos, ABC, alfa, beta y gamma, se les denomina constantes o parámetros de red. La estructura cristalina se forma cuando se une un grupo de átomos, moléculas o iones de forma idéntica a todos los puntos de la red. Al tener en cuenta que la base de la red debe situarse en determinadas posiciones de la celda unitaria, aparecerían de forma general, para cada sistema, 4 tipos básicos de celda unitaria. Si la red se sitúa ocupando solo los vértices de la celda, esta se denomina simple o primitiva. Cuando además de los vértices se ocupa el centro de la celdilla, se denomina centrada en el cuerpo. Si se ocupan los vértices y los centros de las caras, se dice que la celda unitaria es centrada en las caras. Y por último, si se ocupan los vértices y los centros de las bases de la celdilla, se obtiene la unidad centrada en las bases. El apilamiento de celdas unitarias hace que solo existan 7 posibles combinaciones de los parámetros de red que satisfagan esta condición. Es decir, únicamente existen 7 tipos de paralelepípedos capaces de reproducir por completo el espacio tridimensional: cúbico, hexagonal, tetragonal, trigonal, ortorrómbico, monocíclico y triclínico. Son los sistemas cristalinos que existen. De esta forma, las redes cristalinas se organizan por sí solas en 14 patrones llamados redes cristalinas de Bravais.